Buenas tardes, amigos televidentes, con ustedes el día de hoy, de nuevo, soy Dr. Sergei Krutko, neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Gracias a Penélope para permitir continuar con nuestros programas donde vamos a hablar de salud, de la psicología, de las emociones, de cómo entender mejor a uno mismo en los aspectos de su desarrollo personal como la persona, como el individuo, cómo entender mejor a sí mismo. Y por tal motivo, el día de hoy voy a tocar un tema más de los conceptos básicos psicológicos. Y vamos a tocar un tema particular, con un enfoque particular, donde vamos a tratar de explicar el modo de comportamiento nuestro en diferentes tipos de las situaciones, o cómo mejor entender a uno mismo cuando uno trata de analizar a sí mismo o a otras personas que están cerca de uno, en su familia, en su trabajo, en la calle, donde sea. Entonces vamos a hablar de los conceptos básicos psicológicos, donde vamos a dividir un poco más el asunto en cómo nosotros podemos ver el modo de nuestra interacción social. Los grandes psicólogos históricamente están dividiendo nuestro tipo de comportamiento como comportamiento de 3 niveles de conciencia, o como ellos llaman, 3 cerebros. ¿Por qué lo llaman así? Le voy a explicar. El primero básico lo llaman el cerebro reptiliano. Y en realidad los centros de control o centros de la respuesta, los programas, los sistemas operativos que están instalados de ese supuesto cerebro reptiliano, está en una parte lo que llamamos oliva, y a la par ahí lo que es prácticamente ahí están los núcleos basales. Y esta parte se encarga de las respuestas instintivas. Ahí están los programas, los sistemas operativos de unas reacciones hacia el entorno por diferente tipo de la influencia que nosotros podemos tener desde el entorno al modo totalmente instintivo. ¿Cuáles son los instintos básicos en cualquier tipo del ser vivo? Hablando de los reptiles hacia nosotros. Los instintos básicos, número 1, es la lucha por la sobrevivencia. Entonces, una lucha física, cruel, feroz, para que uno pueda sobrevivir. Número 2, es conseguir el alimento. Entonces, el instinto de calmar su hambre es muy fuerte. Número 3, cuando estamos seguros de que no hay nada lo que amenaza a nuestra vida, y cuando ya definitivamente logramos acalmar nuestra sed de hambre, sed y hambre, por ejemplo, que ya estamos totalmente complacidos con la comida y con el agua, y ya
no ocupamos a seguir comiendo más. El tercer instinto es el instinto de reproducción. Por tal motivo es el instinto sexual. Esto ya son los instintos básicos que están depositados en lo que son ganglios basales y es el modo de comportamiento típico, lo que nosotros como modelos podemos ver en las reptiles, porque otro tipo del cerebro, de lo que vamos a seguir hablando, no están tan desarrollados en las reptiles. El segundo cerebro está instalado en los sistemas operativos del funcionamiento del segundo cerebro, lo que llaman ya el cerebro de los animales que son de la sangre caliente, como por ejemplo todos los animales que ya tienen su temperatura estable y que tienen más desarrollado lo que es el sistema límbico. Esos animales responden, o ese tipo del cerebro, mejor decir, porque nosotros también tenemos ese cerebro, responde a las emociones y se basa en formar diferente tipo de los reflejos basados ya en las experiencias propias, pero siempre acordando o depositando la memoria emocional dentro del sistema límbico sobre las experiencias que nosotros tenemos. De ahí viene que la persona hace algo y se siente una emoción positiva. Por ejemplo, va al mar, va a la playa, se siente agradable ahí. Entonces, cada vez cuando quiere proyectar algo bueno, entonces mentalmente siempre está relacionado con lo mejor que puede hacer para sentirse alegre, para sentirse renovado emocionalmente, ocupa hacer una actividad, por ejemplo, ir a la playa. Hay otras personas que les gusta ir a un concierto, otros que más bien sienten más emociones de visitar un bar y tomar sus bebidas. Otros les gusta los discotecas, les gusta bailar, se sienten mucho más emocionados positivamente por ese tipo de los eventos. O se puede dar un montón de otros ejemplos más, porque depende mucho de la personalidad de uno cuando uno se siente más complacido emocionalmente. Igualmente, las emociones negativas nos quedan totalmente en nuestra memoria. Por tal motivo, típicamente desde la infancia, la gente ya, a pesar que son adultos, pero tienen mucha tensión emocional cuando tienen que visitar, por ejemplo, al odontólogo, o saben que hay que poner una inyección por algún motivo, pero ya se sienten totalmente aterrorizados, a pesar que esa inyección no significa nada. O cualquier otro tipo de la experiencia, por ejemplo, los adolescentes, a veces ya mayores de edad, que tienen que hacer los exámenes en la universidad, por ejemplo. Entonces, esta tensión, porque ya empiezan a formar prácticamente una fobia a ese tipo de evento por las experiencias anteriores, cuando estuvieron perdiendo algún tipo del examen o algo así, que generaba mucha emoción negativa, mucha frustración. Esto es exactamente la memoria, es el segundo cerebro que está en el sistema límbico y que está basado en lo que son las experiencias nuestras. Entonces, primero, en ganglios basales es instintivo, que son programas, son sistemas operativos que vienen, como dicen, de fábrica. Nos nacimos con ese tipo de los sistemas operativos, con ese cerebro reptiliano.
el sistema límbico, el segundo cerebro, que ya es algo lo que estamos formándonos por nuestras experiencias desde la infancia. Y por tal motivo, lo mayor que nos da las cosas como de que dan mayor impacto, mayor efecto, realmente siempre está muy relacionado con la infancia, porque todavía en la infancia no estamos desarrollando suficiente lo que llamamos neocórtex, que es el tercer cerebro, que es el cerebro que está más desarrollado en los primates, mucho más en lo que es el ser humano. Esto sí, el tercer cerebro, que es neocórtex, que exactamente es la corteza cerebral y más que todo centrada en el lóbulo frontal, donde nosotros tenemos prácticamente toda la actividad del procesamiento de la información cognitiva mental analítica. Ahí donde nosotros podemos analizar nuestro propio comportamiento, el comportamiento de los demás, todo lo que nos sucede en la vida, específicamente ya en un modo totalmente analítico, cognitivo, mental, donde utilizamos toda la experiencia de nuestra formación, educación, donde nosotros en la base de nuestra educación podemos tener una análisis totalmente propia y sacar estas conclusiones. Los grandes filósofos, los grandes científicos, los grandes poetas, escritores, ingenieros, físicos, todos como se puede imaginar como Albert Einstein o Newton o Mendeleev o cualquier otro. Entonces definitivamente estuvieron trabajando muchísimo exactamente con su neocórtex para inventar lo que estuvieron inventando. Entonces, eso es lo que quiero dar primero, la visión sobre ese tipo de los tres cerebros. Ahora, si nosotros vamos a analizar a nosotros mismos, porque por más inteligente que sea la persona, siempre tiene funcionando en el mismo tiempo los tres cerebros. Por ejemplo, nosotros estamos manejando un automóvil y de repente estamos pasando el semáforo con la luz verde, cumpliendo como debe ser lo que son, digamos, lo que es exactamente las reglas de tránsito, pero de repente sale, por ejemplo, una moto en la luz roja y casi se choca con nosotros. Entonces, definitivamente hay una actuación inmediata en que uno después dice, mira, yo no sé qué me pasó, pero logré esquivarme, logré pasar hacia la izquierda y no lo choqué con ese motociclista, pero ni puedo explicar cómo logré eso. Perfecto, exactamente, eso fue el momento cuando inmediatamente se actuó el cerebro reptiliano. En esos ganglios basales se tiró un montón de lo que fue adrenalina que aceleró nuestro metabolismo y todo tipo de los reflejos que ya nosotros actuamos fue en el modo totalmente instintivo y nosotros logramos evitar ese tipo de choque sin que nuestro neocórtex, el cerebro humano, logró activarse. Después ya se activó el cerebro, lo que es el cerebro límbico, que es emocional, y nos pusimos ya asustados después de que pasó eso. Ya después empezamos a analizar qué es lo que pasó, pero nos salvó el cerebro reptiliano exactamente. Ahora, ya le di los ejemplos anteriormente, como es el cerebro límbico. Y ahí donde vienen exactamente las experiencias que a nosotros nos gusta o no nos gusta. Por eso tratamos de evitar lo que no nos gusta y tener más lo que a nosotros nos gusta. Pero muy importante, si no nos estamos controlándonos nuestras emociones, entonces a veces tenemos los problemas de control, problemas de trastorno de control de los impulsos.
Y por tal motivo hay gente que come mucho más de la cuenta de lo que ocupan. Hay gente que realmente empiezan a tener otro tipo de los comportamientos que ellos no logran a controlar. Es exactamente cuando no logran a tener suficiente desarrollo de su neocórtex para controlar sus impulsos emocionales. Lo más típico podemos ver la gente que fácilmente entran en una cólera, que se puede discutir con la persona y de repente empieza a pegar la mesa, gritar, hacer un burum que hasta todos los vecinos alrededor están asustados. ¿Por qué? Es exactamente porque la persona no está controlando con su neocórtex las reacciones de su sistema límbico. Es típico ejemplo de estos. Y cuando nosotros logramos a controlar nuestro cerebro reptiliano, cerebro límbico, porque tenemos bien desarrollado nuestro neocórtex, generalmente nos convertimos en las personas que sí tienen mucho más habilidades sociales, que realmente pueden evitar los conflictos dentro de la familia, dentro de su trabajo, que pueden controlar sus impulsos, porque todo hacen a nivel consciente, porque tienen un control cognitivo mental con una capacidad de una autoanálisis. En ese consiste nuestra propia superación. Creo que escuchándome ustedes pueden acordar, y porque estuvimos viendo mucha gente que viven solamente a nivel del desarrollo del cerebro reptiliano. Prácticamente parece que viven solamente cumpliendo con lo que son los instintos de ellos. Generalmente la gente de poca educación, de poca formación, pero realmente es así y que no tratan de superarse. Estamos viendo un montón de gente que son muy problemáticos en su interacción social porque no están controlando su cerebro emocional límbico. Y es por eso que tenemos que seguir evolucionándonos, comprendiéndonos mucho más a nosotros mismos, a los demás, y entender qué tipo de comportamiento tiene esa persona, qué actividad de qué tipo del cerebro está dominando más a él. Y eso nos ayuda muchísimo más lo que exactamente formar y entender nuestra relación con los demás. Entonces, les deseo a todos tener más conciencia sobre sí mismos, sobre sus propias actuaciones, analizar de ese punto de vista, como estuve explicando yo, y analizar hacia los demás, sacando sus conclusiones. Muchas gracias por su atención. Con ustedes, Dr. Sergei Krutko, del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica.